Capítulo 521. De noche, París brillaba como el día, iluminada por las farolas de gas, con un flujo constante de peatones en las calles, incluso más concurrido que durante el día. Muchos trabajadores no salían del trabajo hasta las 8 p.m. Solo entonces podían finalmente recuperar el aliento, salir a comprar artículos de primera necesidad y dar un paseo para relajar sus cuerpos cansados tras un día ajetreado. En contraste, el destartalado barrio de chabolas en las afueras de Antoinetown todavía estaba completamente oscuro, y solo algún grito o maldición ocasional indicaba que allí vivía gente. Sin embargo, esta zona se consideraba una de las más prósperas de las afueras de París, ya que no estaba lejos de la ciudad industrial de Antoine. Quienes vivían aquí no tenían problemas para encontrar trabajo en la ciudad, y aunque no pagaban mucho, les alcanzaba para comer. En ese momento, en una pequeña choza hecha con tablones rotos, una mujer de unos 40 años, con la cabeza envuelta en un paño blanco grisáceo y vestida con un vestido de lino grueso y gris remendado innumerables veces, lavaba vigorosamente la ropa a la tenue luz de las estrellas que entraba por la ventana. Tom, ve y cuélgalo. No lo cuelgues demasiado cerca de la ropa de los Frank. Ten cuidado, su esposa no se la vuelva a llevar. Sacó un abrigo negro de la palangana y se lo entregó a un niño de unos 10 años, luego se puso los dedos hinchados en la boca para aliviar temporalmente el intenso dolor con el calor de su boca. Luego miró la figura que yacía junto a ella en la cama, dudó un momento, luego retiró el dedo y dijo: «Paul, ¿te enteraste? El gobierno dijo que podíamos ir a Hacienda para apelar los impuestos irrazonables anteriores». El hombre en la cama intentó girarse hacia ella, pero estaba tan exhausto que ni siquiera podía mover un dedo y respondió vagamente: escuché al señor Pierre mencionarlo durante el día. La mujer se levantó emocionada y caminó hacia la cama, pero de repente sintió algo blando bajo sus pies. Un chillido agudo resonó en la habitación en penumbra y una rata salió disparada por la ventana. Sobresaltada por la repentina escena, la mujer se tambaleó y volcó la tina de madera para lavar la ropa. El agua helada le inundó los zapatos al instante. ¡Oh, Dios! Buscó a tientas la bañera y descubrió que no quedaba mucha agua. Entonces empezó a murmurar entre sollozos: se acabó todo. Me temo que no podré terminar de lavar esta ropa esta noche. Si no entregaba la ropa lavada a tiempo, la multarían con 5 sous. Eso significaba que mañana por la mañana, 2 niños no desayunarían, o que ella y todos los niños solo tendrían la mitad del pan habitual. El hombre en la cama, al oír el alboroto, se levantó con dificultad, se acercó a la mesa del comedor para orientarse y se apresuró a ayudar a su esposa, dándole palmaditas en la espalda para consolarla. No te preocupes, querida, iremos al río Tini a buscar agua enseguida. Aún deberíamos tener tiempo. Agarró el cubo de madera y lo levantó, luego se volvió hacia el niño que estaba afuera y gritó en voz alta: Tom, cuida a tus hermanos. Tu madre y yo regresaremos pronto. Entiendo. Un momento después, 4 niños de entre 4 y 10 años se apoyaron en el marco crujiente de la puerta, viendo cómo las figuras de sus padres desaparecían en la noche. La señora Leono, sosteniendo una gran palangana de madera, susurró detrás de su marido: Lo siento, Paul, esto no afectará tu trabajo mañana, ¿verdad? El hombre negó con la cabeza en silencio. La falta de 3 horas de sueño sin duda le dificultaría recuperar fuerzas mañana, pero no quería preocupar a su esposa, así que decidió no hablar del tema. Podría simplemente ofrecerse como voluntario para bajar a la mina mañana. Así tendría que acarrear menos tierra. Aunque no era su turno, unos días de náuseas y vómitos eran preferibles a que le descontaran el sueldo. Mientras caminaban en la noche, la señora Leono retomó el tema anterior y le dijo a la figura que estaba a su lado: Paul, quizá podríamos intentarlo en la oficina de Hacienda. Guardé todos esos recibos y documentos de multas de aquella época. Si de verdad pudiéramos. Leono suspiró con cansancio. Es inútil. Es solo una forma de que los burócratas presuman sus logros. El señor Boca le ha pagado un impuesto al rey. ¿Cómo podrían los funcionarios de Hacienda ofenderlo? Después de otro momento de silencio, la mujer miró hacia el cielo estrellado y dijo lentamente: Cariño, ¿recuerdas a nuestra vieja Sophie? Sophie era su yegua vieja, claro. Pero eso fue hace 5 años. Ese año, se tiraba pedos constantemente y no comía, estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Dijiste que podríamos venderla al carnicero. Después, la alimenté con avena durante medio mes, y se recuperó inesperadamente.
Al año siguiente, con su ayuda, cosechamos 270 fanegas de trigo. ¿Recuerdas cómo bailábamos alrededor de la era? Y yo estaba embarazada de Juana por aquel entonces. Leono se quejó. ¿Por qué mencionas esto? Fue la época más feliz de mi vida, exclamó, levantando la palangana de madera, igual que cuando llevaba en brazos a Dom, su hijo mayor, bailando en la era del pueblo. Deberíamos intentarlo. Bocan no debería habernos quitado nuestras tierras ni a la vieja Sophie. Si pudiéramos recuperarlas, podríamos regresar al pueblo y continuar. Aunque a los funcionarios de Hacienda realmente no les importe, no podemos estar peor de lo que estamos ahora, ¿verdad? Leono habló con calma. Pero nos retrasaría al menos un día entero. Al pasar por la calle Coles, vi que la oficina de impuestos ya estaba rodeada de gente. Quizás no fuera suficiente ni para hacer cola durante un día. ¿Sabes? Si falto un día al trabajo, no tendremos pan. Y además, podrían multarme con un día de salario, lo que significaría... Está bien, puedo comprar 10 prendas más a partir de mañana y, en medio mes, apenas tendremos ahorrado para el pan de un día. León se detuvo, se giró, agarró la mano de su esposa y acarició suavemente la zona enrojecida e hinchada, teniendo cuidado de evitar las 2 manchas supurantes. Mira tus manos. Necesitas descanso, no más trabajo. Había empezado a hacer cestas de mimbre durante el día, a menudo perforándose los dedos con las astillas, y por la noche, se transformaba en una trabajadora de lavandería, sumergiendo sus manos heridas en agua helada, lo que hacía que las heridas se hincharan y supuraran repetidamente. León sabía que el meñique y el anular de su mano izquierda ya habían perdido la sensibilidad. El padre Hugo, de la parroquia, había dicho que lo mejor sería amputárselos, o de lo contrario, con el tiempo, todo el brazo podría descomponerse. Pero no tenían dinero para la cirugía. Sin mencionar el costo de la operación, incluso si un médico estuviera dispuesto a amputarle gratis, ella no se atrevía a aceptarla. Después de la cirugía, no podría hacer nada durante al menos un mes. Con solo los escasos ingresos de León, sus hijos probablemente morirían de hambre. No. Prefiero dejar que se pudran. La señora León retiró repentinamente la mano con fuerza y exclamó. Un día, 2 días como máximo, tal vez podamos recuperar nuestra tierra. Ya no tendrás que empujar ese maldito carro de tierra y mantente alejado de esas cosas tóxicas. La señora Frank me dijo que el contacto prolongado con esa sustancia podía dejarte ciego. Un pariente lejano suyo sufrió esa suerte. Por favor, como mucho comeremos el pan del señor Marsans un rato. Pero si sale bien, podríamos volver al paraíso. Marsans era el panadero más inescrupuloso de Antoine Town. Su pan contenía al menos la mitad de serrín y a veces incluso barro. Pero tenía una ventaja. 4 libras de su pan costaban 1 céntimo menos que otros. ¿Paraíso? León se quedó atónito de repente. Había sido agricultor, sin ningún oficio. Tras perder sus tierras a manos de Boca, solo pudo mudarse a París y aceptar los trabajos más baratos e indeseables. Como ahora, trabajaba en una fábrica de tintes. En concreto, empujaba carros de tierra que contenían una sustancia alcalina desde varios kilómetros de distancia hasta la fábrica, y luego la vertía en una gran piscina para mezclarla con líquidos venenosos. Se decía que la tierra reducía la toxicidad del agua. Por lo demás, todo lo demás era soportable. Cada 10 días, tenía que bajar al fondo de la piscina a remover la tierra con una pala. Estaba muy cerca del líquido tóxico y, después de un día de trabajo, se mareaba y sentía un ardor en los pulmones. Antes, cada mañana labraba la tierra y regaba las plantas de sus propios campos, regresando al anochecer. Aunque estaba dolorido por el cansancio y le quedaba poca comida después de pagar los impuestos, siempre había algo para comer para la familia, un verdadero paraíso. Descubrió que casi había olvidado esa vida. Todos los días, aplastado hasta casi romperse por más de 14 horas de duro trabajo, con toda su energía restante concentrada en ese pequeño trozo de pan, ¿cómo podía pensar en otra cosa? Su esposa continuó hablando. Tom tiene 10 años y aún no sabe leer. El padre Hugo dijo que los marsanos también pueden empezar a asistir a las clases de alfabetización de la iglesia, pero ahora tienen que limpiar chimeneas todos los días. Si no aprenden a leer, nunca encontrarán trabajos que paguen un poco más. Ah, y el señor Pellier, de la lavandería, mencionó que la reciente orden de revisar los registros fiscales fue emitida por el príncipe heredero, así que quizás esos burócratas no se atreverían.
Un destello de luz repentinamente brilló en los ojos nublados de León. Recordó vívidamente que cuando se mudó por primera vez a París, las pandillas estaban proliferando y los ladrones eran más numerosos que los mosquitos en verano. Tuvo que agruparse con más de 10 compañeros de trabajo solo para sentirse seguro al caminar a casa. Entonces, el príncipe heredero impulsó una importante reforma policial. Observó en persona cómo la imponente policía, gritando en nombre del príncipe heredero, utilizaba armas para conducir a los pandilleros hacia callejones sin salida y luego los ataba y se los llevaba. Desde entonces, su entorno vital se había vuelto mucho más seguro. Situaciones como salir a buscar agua a las 10 de la noche, algo impensable hace unos años. Y esa casi milagrosa medicina divina, la bendición del príncipe, era sorprendentemente asequible, a tan solo unos pocos céntimos. Mientras tanto, los médicos del pueblo cobraban al menos un franco por otras medicinas. Entonces León recordó la impresionante visión del príncipe heredero al frente del ejército triunfante por la ciudad de París a principios de ese año. Su Alteza brillaba como un dios de la guerra bañado en luz dorada. Seguramente esos burócratas no se atreverían a ignorar las órdenes del dios de la guerra. Pensando en esto, tomó una decisión en un instante y asintió a su esposa. Intentémoslo entonces. París. Calle Cols. León se sentó cansado en el suelo, con el estómago rugiendo constantemente. Esperar en la fila no requería fuerza física, así que solo había traído media libra de pan para alimentarse. En ese momento se escuchó un grito desde el frente. Siguiente. Te toca, le recordó alguien a León. De repente se despertó de golpe y se puso de pie, caminando hacia una fila de mesas frente a la oficina de impuestos. Un joven empleado lo miró y le preguntó: ¿cuál es su nombre y qué asunto desea apelar? Soy Paul Gessien León. Creo que hace 5 años el recaudador de impuestos, el señor Boca, dijo que debía impuestos. León tragó saliva nerviosamente y se armó de valor. Y me multó con una cantidad injusta. El empleado de la oficina de impuestos tomó algunos documentos de su mano y asintió cortésmente. ¿Puede explicarme los detalles? León recordó los eventos organizados por el gerente de la fábrica, el señor Pierre, respiró hondo y dijo: esa primavera fue un poco fría. Ya sabes, ralentizó el crecimiento del trigo. De hecho, para mayo, el trigo apenas había empezado a brotar. Entonces, el señor Boca envió repentinamente a alguien al pueblo, anunciando que los impuestos de este año debían pagarse antes de lo previsto, a mediados de junio. Normalmente, a mediados de junio habríamos empezado la cosecha. Pero ese año, el trigo no maduró hasta julio. El recaudador de impuestos vino a mi casa 3 veces para cobrar los impuestos y me golpeó. Pero como el trigo no se había cosechado, no tenía nada que darle. Así que, alegó que era un delincuente grave y me impuso una multa del doble del impuesto. La voz de León se entrecortó un poco, continuó con valentía. En ese momento, para aumentar la siembra de primavera, le pedí prestados 30 levas a un alto tipo de interés al señor Boca. Calculé que, aunque vendiera toda la cosecha del campo, no alcanzaría para pagar los impuestos después de devolverle su dinero. Suspiró profundamente. El recaudador de impuestos me ató a un árbol a la entrada del pueblo durante 2 días y 2 noches. Mi esposa estaba embarazada en ese momento y el shock le provocó un aborto espontáneo. Desesperado, tuve que hipotecar toda la tierra y el ganado al señor Boca, y aún le debía 15 levas. Ah, eso lo había pagado el año pasado. León miró al empleado. Señor, como sabe, los impuestos siempre se pagaban a finales de julio. Si no me hubieran exigido el pago a principios de ese año, no me habrían multado y habría podido pagar. Le pregunté al señor Pierre de la fábrica, y me dijo que el señor Boca no podía cambiar la fecha límite de pago arbitrariamente. El joven empleado frunció el ceño y anotó todo lo que decía. Luego, le preguntó algunos detalles con cuidado y finalmente le entregó un aviso. Puede regresar por ahora. En cuanto tengamos el resultado, nos pondremos en contacto con usted de inmediato. Asintió León repetidamente, caminando hacia Antoine Town en el crepúsculo. Detrás de él, cientos de personas en situaciones similares seguían formando una larguísima fila. 3 días después, un agente de Hacienda con 2 ayudantes llegó a la casa de León. Palacio de las Tullerías, segundo piso. Godemit, con expresión de autocomplacencia, le dijo a Joseph: Su Alteza, además de planear detener el comercio de caravanas, también pretenden perturbar el funcionamiento normal del puerto de Marsella.
He consultado discretamente a Pellier y parece que planean sobornar a todos los gerentes y trabajadores del puerto para que se tomen vacaciones y regresen a casa. El rostro de Joseph se volvió frío inmediatamente. Estos tontos realmente no saben lo que les conviene. Capítulo 522. Gracias por tu información, asintió Joseph al banquero británico. Me has ganado al menos medio mes de tiempo de preparación. Godemir inmediatamente reveló una sonrisa. Es un honor para mí poder servirle. Se sintió sumamente aliviado por su decisión inicial. Al ser un agente doble en la Asociación de Recaudadores de Impuestos, había evitado pérdidas significativas de ingresos debido a la reforma fiscal francesa, y también había establecido una conexión con el príncipe heredero, lo que sin duda le brindaría muchas oportunidades en Francia en el futuro. Si se gestionaba bien, incluso podría tomar el control de las finanzas francesas, tal como lo hizo la familia Wallenberg en Suecia. Para entonces, Godemit se convertiría en uno de los apellidos más importantes de Europa. Estaba a punto de tomar crédito y pedirle algunos favores al príncipe heredero cuando Joseph dijo: «Oh, debes haber oído acerca de la oficina de impuestos auditando las cuentas de los recaudadores de impuestos, ¿verdad?» Godemit asintió en respuesta. «Sí, Su Alteza, toda Francia ha estado prestando atención a este asunto. Así que, cuando regresen, devuelvan los impuestos recaudados indebidamente lo antes posible y compensen si es necesario», dijo Joseph. «Así podré fingir que esto nunca ocurrió. Ah, y si Hacienda recibe alguna queja contra ti, haré que la pospongan un tiempo. Será mejor que te des prisa». Godemit hizo una pausa, y luego recordó que él mismo era un recaudador de impuestos, y no uno pequeño. Si las auditorías lo afectaban, no sería cosa de risa. Después de todo, ningún recaudador de impuestos estaba limpio. Se levantó apresuradamente e hizo una reverencia, diciendo con un temor persistente: «Sí, Su Alteza, definitivamente lo tomaré con seriedad. Gracias por su indulgencia». Joseph asintió, suavizándose el tono. «Sé que tienes amigos que quieren un puesto en el gobierno. Aunque el departamento de finanzas está definitivamente descartado, puedo dejar que se conviertan en diplomáticos». El ánimo de Godemit pasó de la tristeza a la alegría. Aunque el sistema diplomático estaba lejos de las finanzas, significaba que contaba con sus propios confidentes dentro del sistema burocrático, y también indicaba que el príncipe heredero reconocía su importancia. «Estoy profundamente agradecido, gran príncipe heredero, Su Alteza». Naturalmente, Joseph no permitiría que este astuto y ambicioso magnate controlara a los altos funcionarios, pero podía darle el puesto de embajador de Francia en Inglaterra. Después de todo, el trabajo de inteligencia allí estaba ahora en su mayor parte en manos de la Oficina de Inteligencia, y con las actuales relaciones entre Francia e Inglaterra, el embajador no tenía mucho más que hacer que hablar con mano dura. Y en un futuro no muy lejano, incluso podría tener que asumir parte de la culpa. Era necesario proteger a los verdaderos talentos diplomáticos. Joseph animó un poco más a Godemit y luego lo envió de vuelta. Cuando Eman regresó tras despedir al invitado, Joseph le ordenó de inmediato: «Por favor, invite al conde Mirabeau, al barón Bailly, al vizconde Besanon, al señor Dupont y al señor Castella a verme de inmediato». «Sí, Su Alteza». 2 horas después, un grupo de figuras importantes de la política y los negocios ya se había reunido en la oficina de Joseph. El director general de la compañía comercial Gemini, el señor Castella, aún no había regresado de atender asuntos en Marsella, así que su subdirector, Borand, acudió en su lugar. Después de que Mirabeau y los demás se sentaron, Joseph inmediatamente dijo solemnemente: «Francia pronto enfrentará un desastre y necesito que todos ustedes me ayuden a abordarlo». Todos se pusieron de pie inmediatamente y dijeron al unísono con las manos en el pecho: «Por favor, instrúyanos, Su Alteza». Joseph les hizo un gesto para que se sentaran y continuó: «He recibido información de que esos tipos de la Asociación de Recaudadores de Impuestos se están preparando para tomar medidas importantes para impedir que la Oficina de Impuestos audite sus cuentas». Luego, Joseph relató la situación informada anteriormente por Godemit, y Mirabeau inmediatamente dijo: «Su Alteza, como ya conocemos sus planes, ciertamente podemos emitir una orden de prohibición con anticipación para evitarlo». París añadió: «Incluso podríamos asignar oficiales de enlace a los convoyes mercantes más grandes».
Los llamados oficiales de enlace estaban esencialmente encargados de supervisar los convoyes, con poderes para confiscar bienes o congelar transacciones, y cada uno estaba acompañado por varios, o incluso una docena, de asistentes armados. Joseph negó con la cabeza. Si de verdad quieren interrumpir el comercio, podrían encontrar muchas maneras, como desviar todos los fondos a otros usos. Incluso con una orden de prohibición, no es ilegal que un convoy se quede sin dinero y no pueda comprar mercancías. Luego sonrió de nuevo. Además, realmente espero que puedan llevar a cabo sus planes con éxito. Cuanto más alboroto hagan los recaudadores de impuestos, más exhaustiva podrá ser la reforma fiscal. Las personas en la sala se miraron con asombro al oír esto. El barón Bailly inmediatamente dio un paso adelante ansioso y trató de disuadirlo. Su Alteza, si permitimos que interrumpan el comercio, puede tener un impacto muy grave en el país. Precisamente por eso la Asociación de Recaudadores de Impuestos tenía tanta confianza. Apostaban a que el gobierno francés daría marcha atrás. Una vez que las líneas comerciales se detuvieran, los productos de las fábricas se acumularían y las más débiles quebrarían rápidamente debido a la ruptura de las cadenas financieras. Si los convoyes mercantes dejaran de operar durante 2 meses, podrían causar el colapso de las finanzas francesas, e incluso un mes causaría daños irreversibles al país. Dada la magnitud actual del déficit financiero de Francia, no se atreven a afrontarlo directamente. Las quiebras de fábricas provocarían que un gran número de trabajadores se quedaran sin empleo y, por otro lado, la gente que no pudiera comprar bienes no tardaría en sumir al país en el caos. Joseph asintió. Tienes toda la razón. Debemos encontrar la manera de estabilizar el comercio interno. Bailly dijo con ansiedad. Su Alteza, según mis cálculos, la Asociación de Recaudadores de Impuestos puede influir en al menos un tercio de los convoyes mercantes nacionales. Con una escala tan grande, simplemente no podemos cubrir el vacío rápidamente. Un tercio puede parecer un porcentaje pequeño, pero eso significaba que un tercio de los bienes del país no serían comercializados, lo que era suficiente para destruir la economía de una nación. Joseph miró al presidente de la Cámara de Comercio francesa. Señor Dupont, ¿cuántos convoyes mercantes cree que puede movilizar? Este último pensó por un momento, con expresión preocupada. Su Alteza, mis propios convoyes, más los de la Cámara de Comercio y los que no tienen ningún vínculo con los recaudadores de impuestos, calculo que habría alrededor de 20 o más. Debido a su enorme riqueza, los recaudadores de impuestos tenían una influencia significativa en la Cámara de Comercio. Incluso como presidente, Dupont no podía garantizar que, en un momento crítico, la gente de la Cámara lo escucharía sin duda. Luego, Joseph se dirigió a Mirabeau y Bailly, quienes le indicaron que podían encontrar algunos convoyes de amigos confiables, pero no en grandes cantidades. Joseph asintió nuevamente y declaró en voz alta. Entonces formaremos la alianza comercial francesa con estos convoyes y la compañía comercial Gemini como núcleo. La alianza comercial se hará cargo de todos los intercambios comerciales con convoyes mercantes vacantes dentro de medio mes. El señor Dupont y Bailly negaron con la cabeza de inmediato. Su Alteza, disculpe mi franqueza, pero con tal cantidad de convoyes, medio mes es completamente insuficiente para expandirse a la escala que necesita. Sí, Su Alteza, si tuviéramos 6 meses, tal vez podríamos intentarlo. A pesar de su fuerza, las operaciones regulares de convoyes de la Gemini Trading Company no eran grandes porque su negocio principal era el comercio en el Mediterráneo y el ingreso silencioso de algunos artículos del Océano Pacífico. Combinando los convoyes que varias personas en la sala podían movilizar, el tamaño total era solo alrededor de 1/10 parte de los convoyes nacionales. Capítulo 523. Disculpen la demora. Por favor, actualicen la página y vuelvan en 10 minutos. El joven autor expresó su profundo pesar. Con tal magnitud en mente, la idea de cubrir un tercio del déficit comercial de Francia era realmente una quimera. Sin embargo, Joseph parecía completamente seguro mientras miraba a todos a su alrededor y decía, ¿y si invirtiera 20 millones de francos en la alianza comercial? La habitación quedó en silencio de inmediato. Aunque estos magnates empresariales y políticos estaban acostumbrados a la alta vida y eran extremadamente ricos, la cifra de 20 millones de francos todavía les hacía vibrar la mente. ¿Qué representaba esta cantidad?
500.000 francos eran suficientes para establecer una gran caravana comercial, capaz de influir en el volumen de comercio de una ciudad importante. Se estima que los beneficios totales de todas las caravanas comerciales francesas el año pasado fueron de entre 50 y 60 millones de francos. Con esta acción, el príncipe heredero estaba invirtiendo casi medio año de ganancias de la caravana nacional. Inmediatamente, varios de ellos tragaron saliva con dificultad y la emoción brilló en sus ojos. Por lo general, la formación de una gran caravana comercial con fondos abundantes tomaría alrededor de 2 meses de preparación, después de lo cual se iría familiarizando gradualmente con el mercado y comenzando las operaciones normales. Pero los fondos disponibles eran más que suficientes, eran extravagantes. Fue un desbordamiento considerable. Si cada caravana comercial invirtiera 100.000 francos adicionales para reclutar ayuda, casi de la noche a la mañana se podría establecer su estructura. Siempre que los salarios fueran suficientemente altos, los empleados de otras caravanas acudirían en masa a la alianza comercial por su propia voluntad. Incluso podrían adquirir otras caravanas comerciales. Muchos estarían dispuestos a vender sus compañías por un 20% de prima. También podrían destinar unos cuantos miles de francos a publicidad en sus ciudades, contratando personas para difundir el boca a boca y, con la credibilidad añadida de la familia real y el respaldo del gobierno, las fábricas cargadas de existencias de mercancías seguramente elegirían las caravanas de la alianza comercial sin dudarlo. De esta manera, con una inversión de 20 millones de francos, la escala actual de la alianza comercial podría duplicarse en una semana y monopolizar rápidamente el mercado. Dupont asintió inconscientemente. Con una inversión de capital tan grande, restaurar rápidamente las rutas comerciales no sería un problema. Mirabeau, como ministro bien informado de las finanzas nacionales, expresó su preocupación. Su Alteza, si movilizamos una cantidad tan grande de dinero, el Tesoro podría tener dificultades para mantener la presión. Era una broma, ya que tras la reforma fiscal, los fondos operativos del gobierno para el año siguiente ni siquiera se habían recaudado en su totalidad. Con otros 20 millones retirados, el gobierno podría verse obligado a cerrar el año que viene. Joseph habló con calma. No hay necesidad de preocuparse por el dinero, yo me encargaré. Señor Bailey, por favor, construya la alianza comercial lo antes posible, y el resto contacte a sus respectivas caravanas para acordar su adhesión. Ni siquiera preguntó si los jefes de la caravana estaban dispuestos a unirse a la alianza comercial. Con una enorme inversión de 20 millones sobre la mesa, cualquiera que se negara seguramente sería examinado la cabeza. En cuanto a la financiación, planeaba pedir prestados 20 millones a la Royal Insurance Company por adelantado. Las ventas de la aseguradora estaban en auge y contaban con abundante efectivo disponible, buscando activamente oportunidades de inversión. ¿Y cómo pagar ese enorme préstamo en el futuro? Por supuesto, esa sería la preocupación de los recaudadores de impuestos. ¿Realizar una maniobra tan grande y aún así esperar salir ileso? Originalmente, la compra de 10 millones de francos en bonos del gobierno por familia habría solucionado el problema, pero estos insaciables tipos insistieron en endurecer su cabeza, por lo que ahora se cambiará a 10 millones de francos como multa. Por cierto, su dinero también podría usarse para integrar el sistema de comercio interno, mejorar los niveles de gestión de caravanas, hablar con una sola voz en el comercio exterior y, de ese modo, mejorar significativamente la fuerza competitiva. Mirabeau y los demás no esperaban que el príncipe heredero tirara despreocupadamente 20 millones de francos y todavía estaban tratando de aconsejar a su Alteza que fuera cauteloso, pero vieron que Joseph ya se había dirigido al jefe de policía, el vizconde de Besançon. Por favor, salga para Marsella inmediatamente y haga preparativos para controlar el puerto con oficiales de policía. Si alguien incita una huelga sin motivo, arréstenlo inmediatamente. Asegúrense de que el puerto mantenga el orden normal. El jefe de la jefatura de policía se puso firme de inmediato y respondió en voz alta. Sí, Su Alteza. Sin embargo, había un atisbo de vacilación en sus ojos. Su Alteza, si esa gente causa problemas graves. Tienes permiso para disparar en cuanto te vean, declaró Joseph sin dudarlo. Pero procura no dañar a los trabajadores del muelle ni a la tripulación. Sí, Su Alteza. El vizconde de Besançon parecía ahora mucho más seguro. Joseph se dirigió entonces al subdirector de la compañía Twin Brothers. Señor Morand, usted también acompañará al vizconde de Besançon a Marsella.
Una vez allí, haga correr la voz de que próximamente la compañía Twin Brothers recibirá una gran cantidad de mercancías urgentes, y que en ese momento se pagará un 20% adicional a los estibadores, remolcadores y administradores portuarios. Si el puerto realmente empieza a causar problemas, puedes seguir aumentando esta cantidad hasta que los salarios se dupliquen si es necesario. Después, contacta en privado con otros capitanes que lleguen al puerto y pídeles que también les aumenten el sueldo. Nosotros cubriremos los gastos adicionales. Sí, Su Alteza, me aseguraré de cumplir con sus expectativas. Borant hizo una reverencia y aceptó la tarea. Joseph sacó entonces un cheque del cajón, firmó, lo selló y se lo entregó a Borant. Por favor, confirme primero con el Banco de la Reserva de Francia que la sucursal de Marsella puede pagar 1,5 millones de francos en cualquier momento. Si no, traiga el dinero directamente desde París. Después de una serie de rápidas asignaciones de tareas, Mirabeau y los demás tomaron sus órdenes y se fueron, sin atreverse a retrasar su ejecución ni un momento. Por parte de Joseph, convocó a Mala, ordenándole enviar personal para supervisar todo el proceso de los fondos asignados esta vez. Después de todo, la suma era simplemente demasiado grande y debía gastarse rápidamente a través de medios no convencionales, lo que hacía difícil no tentar a quienes la manejaban. Por el momento, solo Mala y sus hombres parecían capaces de resistir la tentación del dinero. Una semana después. Robespierre se acercó al Palacio de las Tullerías con expresión sombría, se arregló el cuello y subió las escaleras. Detrás de él, 3 subordinados de la oficina de ingresos llevaban cajas de madera llenas de material para informes. Al poco tiempo, Joseph, mirando los expedientes esparcidos sobre la mesa, tenía un rostro aún más sombrío que el de Robespierre. Todos ellos eran relatos cuestionables de los recaudadores de impuestos, descubiertos a partir de apelaciones públicas revisadas recientemente por la Oficina de Ingresos. Los hallazgos fueron sencillamente impactantes. El comandante en jefe del ejército británico asistía al consejo asesor del gobernador y se convertía en miembro, mientras que los comandantes de distrito se unían a los consejos asesores de los gobiernos provinciales y también se convertían en miembros. Los consejos asesores contaban con numerosos secretarios, cada uno responsable de ciertas funciones departamentales, que gradualmente evolucionaron hasta convertirse en los ministerios centrales y los departamentos del gobierno provincial. A nivel de condado, el recaudador de impuestos era un funcionario principal, responsable no solo de la recaudación de impuestos, sino también de diversos asuntos administrativos y judiciales. Además, existía un jefe de policía encargado del mantenimiento del orden público, así como de la comisaría, encargada de mantener la ley y el orden y llevar a cabo la represión. Inicialmente, los funcionarios gubernamentales se elegían entre los empleados de la empresa, y muchos, al principio, compaginaban funciones duales. Tras el nombramiento de Hastings como gobernador. Capítulo 524. En esa época, el camino estaba extremadamente embarrado y los comerciantes de granos no podían entrar al pueblo a recogerlos, por lo que los agricultores tuvieron que usar su trigo para pagar sus impuestos. Pero desde que la oficina de recaudación tributaria se trasladó a los suburbios, la gente no tuvo más remedio que recurrir a la mano de obra, transportando el trigo una y otra vez. Durante este periodo, 4 personas murieron ahogadas o resbalándose por laderas empinadas, mientras que gran parte del trigo transportado a la oficina de recaudación tributaria se rebajaba a mitad de precio porque se humedecía. Robespierre luchaba por contener su ira mientras buscaba archivos relacionados con Estiantown para Joseph. Fue entonces cuando Leconu propuso que si los habitantes del pueblo estaban dispuestos a pagar una tarifa de transporte, él también podría ir al pueblo a recaudar impuestos. La gente aceptó a regañadientes. Y la llamada tarifa de transporte equivalía a casi el 70% del precio del grano. Desde entonces, Leconu ha incluido la tasa de transporte en los impuestos, incrementándola cada año. Calculo que, en estos 4 años, ha recaudado un total de 120.000 francos en tasas de transporte de Estiantown. Según los vecinos que acudieron a quejarse, casi la mitad de las mujeres del pueblo no tienen otra opción que salir a la calle en ciudades cercanas como Angers para evitar la bancarrota en sus hogares. El pecho de Joseph se agitaba violentamente. Hoy estaba completamente desilusionado por estos recaudadores de impuestos. A lo largo de la mañana, Robespierre había relatado demasiadas tácticas descaradas de esta gente.
Como emitir deliberadamente certificados de pago de impuestos problemáticos a agricultores analfabetos y luego confiscar sus propiedades con el pretexto de evasión fiscal. Estos agricultores, incluso si hubieran recurrido a los tribunales, no habrían conseguido nada. Utilizarían herramientas de medición personalizadas para evaluar las tierras de los agricultores, sobrecalcular los impuestos e incluso incluir tierras públicas dentro del área imponible. Antes de que se abolieran los privilegios de la nobleza, si la paloma de un noble aterrizaba en la propiedad de alguien, los recaudadores de impuestos venían inmediatamente a cobrar el impuesto de paloma, que solo debían pagar aquellos que criaban palomas. En cuanto a la recaudación privada de impuestos, los golpes hasta la muerte a contribuyentes morosos y los ataques indecentes a las esposas e hijas de los contribuyentes, estos sucesos eran demasiado comunes. Joseph observaba atentamente los documentos sobre la mesa, con la rabia ardiendo en su interior. Trabajaba incansablemente a diario para desarrollar la economía nacional y mejorar las condiciones de vida del pueblo, temiendo que, por pura desesperación, se vieran obligados a robar copias de la Bastilla. Y, sin embargo, estos recaudadores de impuestos estaban incitando a la gente a una rebelión abierta, solo para llenarse los bolsillos. Había subestimado gravemente la desvergüenza y la crueldad de estos recaudadores de impuestos. Pensaba que simplemente se dedicaban a algún fraude contable y cobraban unos pocos céntimos de más en impuestos, pero eran completamente indiferentes a la vida y la muerte de las clases bajas, empujando a la gente a la muerte para apoderarse de sus propiedades y enriquecerse a base de extorsión. Miró a Robespierre, que estaba frente a él, respiró hondo y dijo con el corazón apesadumbrado: «Por fin entiendo por qué hiciste lo que hiciste antes. Tenías razón». Robespierre se sobresaltó y preguntó con sorpresa: «Su Alteza, ¿a qué se refiere con lo que hice antes?» Joseph hizo un gesto con la mano. «No es nada». Naturalmente, se refería al hecho histórico de que Robespierre y otros como Mala habían firmado la decapitación de todos los recaudadores de impuestos. Aunque hubo arrepentimientos, como la ejecución injusta de Lavoisier, a juzgar por lo que había visto y aprendido hoy, tales errores judiciales eran ciertamente escasos. Después de que Robespierre terminó de informar brevemente sobre las quejas del pueblo contra los recaudadores de impuestos en los últimos tiempos, preguntó solemnemente: «Su Alteza, con respecto a esta gente, ¿cuál cree que sería la mejor manera de tratarlos?» «Simplemente manéjalo como solías hacerlo», respondió Joseph. «Ah, ¿cómo solía hacerlo?» Joseph dio un puñetazo en la mesa y dijo con severidad: «La jefatura de policía tiene armas. Lleven a sus hombres, y si eso no les basta, pueden ir a la jefatura de policía. Por esos tipos, arresten a quienes deban ser arrestados, juzguen a quienes deban ser juzgados, ahorquen a quienes deban ser ahorcados». Nunca imaginó Robespierre que el príncipe heredero sería tan resuelto. Inmediatamente se sintió fortalecido, se puso firme y respondió en voz alta: «Sí, Su Alteza. Les haré pagar el precio que merecen». En el suburbio de Orleans. Junto al hermoso huerto de manzanos de Moen, en la villa de color rojo ladrillo, el recaudador de impuestos Boca devoró un jugoso filete a la plancha y asintió con satisfacción, felicitando a su esposa. Las habilidades culinarias de Anouk han mejorado mucho. Tomó un poco de pan, lo mojó en sopa de paloma y se lo llevó a la boca. Luego miró a su hijo sentado frente a él. «Ovin, creo que mejor no vendamos la tierra. Me llevó más de 10 años ahorrarla, y con tanta gente yendo al norte de África para ser pioneros, los precios de la tierra simplemente no suben. He oído que la compañía de consultoría de servicios agrícolas del gobierno es muy buena. Con poco dinero, pueden ayudarnos a aumentar el rendimiento de la tierra entre un 20 y un 30%. Con eso en mente, no está mal seguir contratando gente para la agricultura. Además, los trabajadores pueden pagar impuestos». Su hijo, de unos 20 años, parecía algo distraído mientras miraba su plato de comida. De repente, levantó la vista y dijo: «Padre, esta auditoría de Hacienda parece ser un asunto serio. He oído que ya han arrestado a muchos evasores de impuestos en París». Boca resopló fríamente con desdén. «¿Qué hay que temer? Aquellos que son atrapados son definitivamente los que no tienen ningún respaldo. En cuanto a nosotros, nos encargamos de los asuntos del vizconde Boroley. Además, los ancianos del Consejo de Comercio no se quedarán de brazos cruzados». Bajó la voz. «He oído que esta vez el comercio de todo el país se verá afectado, y también hay situaciones en Marsella. No te preocupes. Esta tormenta pasará pronto.
El gobierno no puede con los ancianos del Consejo de Comercio. Su hijo Ovin todavía parecía nervioso. O tal vez deberíamos vender el terreno y llevarnos el dinero a Inglaterra. He oído que hay muchas oportunidades de ganar dinero en Inglaterra ahora mismo. Boca inmediatamente negó con la cabeza. No, debemos quedarnos con el vizconde Boroley para ganar mucho dinero. Aunque él mismo había recaudado más de 300.000 francos en impuestos, su trabajo principal era administrar el negocio de recaudación de impuestos para Boroley. Tenía más de 40 recaudadores de impuestos bajo su mando y era responsable de la tributación de las aldeas de los alrededores de Orleans. Aunque la mayor parte de los ingresos fiscales se destinaba a Boroley, recibía el 5% de las ganancias y podía emplear algunos trucos durante la recaudación para obtener un poco más. Mientras Boca hablaba, el mayordomo entró frenéticamente y dijo con ansiedad: Señor, están llegando bastantes personas de la oficina de impuestos, algunos policías también. Ovin inmediatamente se puso de pie tenso. ¿Qué quieren? Boca frunció levemente el ceño, consoló a su hijo con unas palabras y luego le ordenó al mayordomo: reúne a todos los recaudadores de impuestos de la ciudad. Sí, señor. Boca se limpió la boca con una servilleta, se levantó y se dirigió hacia la puerta principal. Al poco rato, vio a más de una docena de agentes de Hacienda uniformados, armados con pistolas de chispa, fuera de la villa. Junto a ellos estaban dos policías, a quienes reconoció como inspectores de seguridad de la comisaría de Orleans. Él fingió entusiasmo. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? Capítulo 525. El oficial de Hacienda que iba a cargo dio un paso adelante, con el rostro carente de toda expresión. Usted es Jacques Thor de Boca de Touraine, ¿no es así? Touraine era el pueblo natal de Boca. Inmediatamente asintió. Sí, soy Boca. Entonces, el agente de Hacienda sacó una placa de cobre y se la mostró. Soy Pierre Gaspard Chomet, inspector de Hacienda de Reims. Ahora es sospechoso de impuestos ilegales, daños intencionales y fraude. Hay bastantes cargos, los analizaremos en detalle más adelante. Y su número de identificación es 10, 37, 08, 31, 23, ¿verdad? Gracias a los incansables esfuerzos del ministro del Registro Civil, ahora todas las partes de Francia, excepto las zonas más remotas, han adoptado universalmente el uso de documentos de identidad. La expresión de Boca se oscureció cuando asintió. Sí. Entonces es correcto, indicó Chomet a los oficiales de impuestos detrás de él, arréstenlo inmediatamente. Sí, jefe. ¿Qué intentas hacer? Boca dio un paso atrás y amenazó. Soy amigo del barón Lecorne, el comisario municipal. Más te vale tener cuidado. ¿Comisionado municipal? Se burló Chomet y se volvió hacia sus subordinados, gritando. Muévanse. ¿Sabes para quién trabajo? Al ver que el comisario municipal era ineficaz, Boca tuvo que recurrir a mencionar a su jefe. Es el vizconde Boroley. Preguntó Chomet, quien se interesó y empezó a tomar notas. Cuéntame con detalle cómo trabajas para el vizconde Boroley. Boca se quedó atónito un momento, y al ver que Chomet permanecía impasible, rápidamente sonrió y gesticuló frenéticamente con los ojos, susurrando. No te pongas tan serio. Si pudieras descansar fuera del pueblo una hora, podría darte 2.000, no, 3.000 francos. Inesperadamente, el inspector fiscal que tenía frente a él no mostró la codicia que solían mostrar otros burócratas. En cambio, parecía extremadamente enojado. ¿Te atreves a sobornar a un funcionario? Espetó Chomet. Esto añadirá otra acusación a tus crímenes. Era un seguidor de Robespierre, un jacobino de sangre pura cuya mente estaba llena de contribuir con todo a la justicia y la libertad, a crear un país mejor, y el comportamiento de Boca fue sin duda un insulto a sus ideales. En ese momento llegó el mayordomo de Boca con 7 u 8 hombres feroces, armados con armas. Al ver la expresión desagradable de Boca, estos hombres inmediatamente se pararon frente a él, separándolo de los oficiales de impuestos. Seguía llegando más gente. Todos eran recaudadores de impuestos de Boca. La mayoría eran matones y abusadores locales, y al convertirse en recaudadores, continuaron con su comportamiento autoritario, golpeando a sus deudores a voluntad, desarrollando así una arrogancia extrema. Uno de ellos miró a Boca y le preguntó: Maestro, ¿qué debemos hacer? Ahuyenta a estos tipos, dijo Boca apretando los dientes. Se dio cuenta de que la agencia tributaria iba en serio esta vez.
Así que decidió primero expulsar a los agentes fiscales y luego buscar inmediatamente la protección del vizconde Boroley. Los funcionarios fiscales de Chomet dieron un paso adelante para hacer a un lado a los recaudadores de impuestos, pero fueron tambaleados por un empujón de la oposición. A medida que llegaban más recaudadores de impuestos, su número aumentó rápidamente a casi 20, y rodearon a Chomet y sus hombres. Un fuerte van hizo que todos los hombres de Boca se estremecieran. Chomet bajó su mano derecha levantada, sopló el humo del arma lejos de la boca del cañón y le dijo a los agentes fiscales: en caso de un ataque de la turba a los agentes fiscales, están autorizados a disparar a matar inmediatamente. Sus hombres inmediatamente formaron un círculo, espalda contra espalda, con las bocas de sus armas de chispa apuntando a los matones. Boca se giró y corrió hacia el patio, gritando al mismo tiempo: no se preocupen, a cualquiera que atrapen, seguramente lo rescataré. Pierre Gaspard Chomet sacó otra pistola y apuntó al pecho del recaudador de impuestos que hacía un momento era el más arrogante. Hazte a un lado. Cuando el hombre permaneció impasible, Chomet no dudó en apretar el gatillo. Otra explosión, el villano salió volando hacia atrás y su pecho quedó hecho un desastre sangriento. Los recaudadores de impuestos restantes de repente recordaron historias que habían oído sobre funcionarios de impuestos que mataban a atacantes en las calles, e inmediatamente asociaron la temida reputación de los funcionarios de impuestos con estos hombres que tenían delante. Algunos temblaban al llevar la mano a la cintura. También llevaban pistolas, y con la ventaja numérica, si se desataba una verdadera pelea, estos agentes fiscales no serían rivales. Al ver esto, Chomet inmediatamente gritó: ¡fuego! Aunque los 6 recaudadores de impuestos estaban extremadamente nerviosos, cumplieron la orden, con sus fusiles de chispa escupiendo llamas simultáneamente. A solo 5 o 6 pasos de distancia, abatieron instantáneamente a 6 recaudadores de impuestos. «Preparad las bayonetas», ordenó Chomet, mientras sacaba su propia espada. Los 10 recaudadores de impuestos restantes, al ver los cuerpos en el suelo, sintieron que les flaqueaban las piernas. Ya no tenían valor para desenvainar sus armas y luchar, y echaron a correr despavoridos. «¡Alto, todos!», rugió Chomet. «O me matarán a tiros inmediatamente». Aquellos recaudadores de impuestos, por lo general tan arrogantes, incluso habían olvidado que las armas de los agentes de Hacienda aún no estaban recargadas. Se quedaron paralizados, algunos alzando las manos en señal de rendición. Chomet dirigió personalmente a uno de sus subordinados que irrumpió en la villa de Boca. En un abrir y cerrar de ojos, apareció con una pistola apuntando a Boca y a su mayordomo por la espalda. Los recaudadores de impuestos ya habían oído los disparos, y ahora, al ver los cadáveres en el suelo, se asustaron tanto que cayeron de rodillas, con los pantalones empapados de un líquido maloliente. Mientras tanto, en Stiantown. Aunque el recaudador de impuestos Lecono estaba atado de pies y manos, todavía gritó con arrogancia: ¿Eh? ¿Te atreves a arrestarme? Déjame decirte que, en 3 días, alguien vendrá a buscarme. Para entonces, te habré arrepentido de esto. Un agente de Hacienda, recordando los hechos pasados de este tipo a partir de los registros, le estrelló la culata de su pistola en la boca, y sus gritos cesaron abruptamente. Mientras tanto, en Rayón, estalló una feroz batalla. Después de un intercambio de disparos entre los subordinados del recaudador de impuestos Aubon y los agentes fiscales, se produjo un combate cuerpo a cuerpo y, finalmente, con la ayuda de los ciudadanos y a costa de 4 oficiales heridos, los agentes fiscales lograron matar o arrestar a todos los perpetradores. Durante los 3 días siguientes, las oficinas de Hacienda de toda Francia se movilizaron y detuvieron a casi 1000 evasores fiscales o a sus asociados. Estos fueron solo los recaudadores de impuestos con problemas detectados. Aún había largas filas de ciudadanos presentando quejas en diversas oficinas de Hacienda. Era previsible que muchos más recaudadores de impuestos fueran arrestados en los próximos días. En el segundo piso del Palacio de las Tullerías. Joseph, al revisar la lista presentada por Robespierre, finalmente relajó un poco su expresión. Tomó un bolígrafo y firmó detrás de la lista, luego se la devolvió a Robespierre. Lo has hecho bien. Comencemos entonces los juicios. Aquellos que atacaron violentamente a los funcionarios de Hacienda pueden ser juzgados juntos para ahorrar tiempo. Al final no emuló completamente el método de los jacobinos de la historia. La Francia actual aún mantenía el orden.
No había necesidad de destruirlo por ira. Los juicios seguían siendo necesarios. Era solo que los tribunales probablemente tendrían mucha carga por un tiempo. Sin embargo, la mayoría de los casos contaban con pruebas claras. Las cuentas de los recaudadores de impuestos, los documentos fiscales, etc., estaban en manos de las agencias tributarias, lo que facilitaba verificar cualquier discrepancia. Fin del capítulo 525.